después de haber pasado, como le dije ya, por esto. Y quiero hablarles hoy a ustedes, después de la honra, ¿qué viene? Vamos a irnos a la Biblia. 1 Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Después de la honra, ¿qué viene? Hablando Jesús en primera persona, Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántos sirven? Espere honra entonces del Padre. No lo dice cualquier por allí, rebuscado por allí, cualquier iluminado. Lo dijo el mismo Jesús. Partiendo de estas dos citas bíblicas, ellas se refieren al principio de la reciprocidad divina. Este principio enseña que Dios reconoce, honra, Dios reconoce, mira y bendice a quienes le obedecen, le temen y le dan prioridad en sus vidas. Y después de la honra que viene, al final se lo digo, más honra. Te espera más honra. Óigame, te espera más honra. Tú que sirves te espera más honra. Una palabra, llévate, te espera más honra en tu servicio. Les reafirmo lo anteriormente dicho. El principio de la reciprocidad de estas dos citas bíblicas, Antiguo y Nuevo Testamento, nos enseña que Dios reconoce, mira y bendice a quienes le obedecen, le temen y le dan prioridad en sus vidas. Y yo creo que yo estoy aquí delante de una congregación. Obedece a Dios. ¿Usted obedece a Dios? Conéctese, por favor. Usted obedece a Dios. Usted y yo tenemos suficientes motivos para quedarnos en casa, pero usted dice, yo voy al sitio donde Dios me ha dicho que me va a bendecir. Usted no es lo que dice, bueno, es que Dios también aquí me oye y Dios aquí me bendice. Es una falsa doctrina, es una falacia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y entonces cuando usted dice, yo me congrego, usted está obedeciendo a Dios. Usted no es un hijo de Dios llanero solitario que anda por ahí, yo soy un bendecido. No, usted se nutre con los demás miembros del cuerpo de Cristo, ya que Cristo es nuestra cabeza. Diga conmigo, yo me nutro en la comunión hermanable. Esa gente le temen, le reverencian y dan prioridad a Dios en sus vidas. ¿Cómo dan prioridad a Dios en su vida? Número 1, con reverencia. Número 2, con obediencia. Y se esfuerzan en hacer su voluntad y le honran. Y parte de esa gente que hace eso está aquí delante de mí. Parte de esa gente nos congregamos aquí. Usted puede decir gloria a Dios, porque obedecemos, reverenciamos y nos esforzamos en hacer la voluntad del Padre. Esos actos que yo llamo actos de piedad, de reverencia, actos de adoración, esos actos de piedad atraen la mirada de Dios y su poder en función de su pueblo. Esos actos atraen la mirada de Dios. Un famoso canto decía, una mirada de tus ojos. Era un canto, pues. Podrá calmar mi dolor. Cuando usted y yo hacemos eso, atraemos la mirada y la atención de Dios y su poder en función suya, en función de este pueblo, en función de tu realidad. Yo estoy solo, todo me sale mal. Estás haciendo esto, estás atrayendo la mirada. Oh, gloria al nombre del Señor. Y el poder de Dios se te va a manifestar a ti. Gloria al Señor. Tú que vives
haciendo grandes esfuerzos por mantener tu testimonio. Aquí hay gente que vive haciendo grandes esfuerzos por mantener su testimonio. Nosotros aquí nos congregábamos y algunos de nosotros no soportábamos 2 pedidas. Nos íbamos rapidito. Pero después que usted conoció al Señor, usted y yo entendimos a empezar a hacer grandes esfuerzos por mantener tu testimonio. Que se diga él y ella antes era esto y esto y otro. Pero después que se metió a los evangélicos parece que le lavaron el cerebro. No nos lavaron el cerebro, nos lavaron el corazón, el alma, el cuerpo y el espíritu. Y ahora entendimos el secreto. Entendimos ahora que vivimos una vida de piedad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entendimos ahora que en este mundo somos lumbreras en este mundo. Entendimos ahora que somos el receptor de los oráculos santos de Dios. Entendimos ahora que mucha gente va a conocer a Cristo a través de ti y a través de mí. Aquí no hay gente que viene papito y manito tostón. Aquí no hay gente que viene medianoche del bar, del motel, de una cosa rara y extraña, práctica rara. No, aquí hay gente que anoche oró, anoche se acostó y se levantó y dijo: Dios, gracias por mantenerme en pie. Aquí hay gente que ha estado batallando contra ataduras y situaciones, contra tentaciones terribles. El mismo diablo se la tiene a usted sometida para que tú no te desprendas de ese montón de sanguijuelas. El mismo diablo te la tiene a ti, te la tiene jurada. Pero como tú entendiste cómo funciona esto, tú dices, hago grandes esfuerzos por mantener mi testimonio. Y cuando haces eso, estás atrayendo la mirada de Dios, estás atrayendo el poder de Dios para tu vida. Tú que has entendido el valor y el sacrificio del dar y de servir por honrar al todopoderoso creador de Dios. Esos actos atraen la mirada de Dios hacia nosotros y Él con su poder dispone respaldarnos. Y eso atrae la mirada de Dios y atrae el poder de Dios que empieza a dar respuestas para tu vida. Diga conmigo: después de la honra, ¿qué viene? ¿Está entendiendo? Después de la honra, ok. Por tales razones que yo les he puesto, yo quiero seguirles enseñando que después de la honra viene para nuestras vidas la manifestación del portento o poder de Dios. Porque aquí hay gente que está honrando a Dios. Y yo tengo que enseñarle a usted que los que honran a Dios atraen la mirada de Dios y permiten que el poder de Dios se libere para ti. Después de la honra, ¿qué viene? La manifestación del portento o poder de Dios a aquellos que han honrado. Hay 2 eventos que están en la Biblia que yo quiero compartirlo con ustedes. 2 eventos sobrenaturales que nos harán conocer la omnipotencia del poder del Creador. 2 eventos. Ese evento, uno lo describe el latín y otro lo describe el griego y el hebreo. Esos 2 eventos van a manifestar el portento de la omnipotencia del Creador. Esos 2 eventos se describen en la Biblia como un momentum y un de repente divino. Ellos se distinguen porque demuestran la sobrenaturalidad y la omnipotencia de Dios. Usted y yo tenemos que seguir manteniendo nuestra doctrina. Nosotros creemos en un Dios monoteísta, uno y un solo Dios verdadero. No creemos en paganidades, no creemos en deidades africanas, aunque nos las metan por la cultura. No creemos. Ahora viene el carnaval. El carnaval es el Dios de las carnes, el rey Momo. Nosotros no creemos fiestas paganas, aunque la cultura esté influenciada por las fiestas paganas. Pero ya usted sabe ya que el carnaval son las fiestas de las carnes. Se exacerba, se mete un espíritu en el mundo, se le mete un chuki que activa los sentidos carnales y se exacerba. Yo estuve 2 meses y medio en Trinidad y Tobago una vez
Allí las fiestas allá se permite todo. Por ese día. Por ese día. Hombres y mujeres, muchachos y muchachas, todo se permite. ¿Ves? Pero usted y yo hemos entendido que el Señor nos ha sacado de allá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que tenemos un Dios que no lo tocamos, que no le vemos, que no le llevamos fruto, no le llevamos otras cosas. No hacemos rituales o no cambiamos de colores el atuendo. No. Tenemos a un Dios que se define como yo soy el que soy. Y cuando Moisés fue llamado por Dios, Moisés le dijo: ¿y cómo yo digo que tú te llamas Dios? Y Dios le dijo a Moisés: dile a ellos que yo soy el que soy. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo soy el que era, el que estoy haciendo y el que siempre será. Jehová el eterno, el todopoderoso. Yo soy. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y uno de los grandes aportes del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, a la humanidad, es la creencia monoteísta. Y esto la gente tiene que saberlo. Es la creencia monoteísta. La creencia monoteísta te dice que creemos en un solo Dios verdadero. Diga ahorita solo: tú y yo adoramos a un solo Dios verdadero. Y lo que adoramos a ese Dios verdadero, como decimos, adórale pues, adórale. Adoramos a un solo Dios verdadero. Oh, gloria al nombre del Señor. Después de la honra, Dios, a través de su poder y su omnipotencia, van a ver en la historia bíblica dos grandes eventos. Un momentum que en este año muchos lo van a vivir en su vida. Y muchos otros van a vivir un de repente de Dios. Ellos se distinguen porque demuestran la sobrenaturalidad y la omnipotencia de Dios. La omnipotencia o omnipotente es uno de los atributos de Dios. Omnipotente, que significa todo lo puede. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es su situación? Un trabajo, un empleo más productivo. Tienes un problemón en la casa con la esposa, o con el esposo, o con los hijos. Porque hay esposas, hermano, que son terribles. Aunque ellas son mis aliadas. Pero hay esposas que son terribles. El mismo sabio en Proverbio la distinguió que es mejor comerse un bocado de pan con un vaso de agua en el rincón de la casa que teniendo una casa llena con mujer contenciosa. Ay, Dios. Gracias a Dios que mi españolita vino. Pero es que también hay hombres distinguidos. En mi experiencia como persona y en mi experiencia como pastor, he aprendido. Hay hombres, hermanos, que son, hermanos, peor que Bruce Willis. Bruce Willis era duro de matar. Aquí hay gente, hermano, que son hombres que son duros, hermano, duros de convencer. No por la plata, ese es otro capítulo. Que las cucarachas y los ratones saben en dónde está la plata escondida y la esposa no sabe. En este año, o en el devenir de la vida que Dios nos da, a los que honran a Dios, estas dos manifestaciones divinas, el momentum y el de repente divino, van a cambiar, van a transformar y van a fortalecer a muchos. En este año viene un cambio poderoso para tu vida, una transformación, fortaleza para tu vida. Gloria al nombre del Señor. Te va a tocar el momentum, te va a tocar un de repente de Dios. Como también tu vida va a ser cambiada con una visión y percepción acompañada de una fe que hará en nosotros grandes cosas. Ese vestido de incredulidad se va a ir.
Aquel hombre que pidió que Jesús le hiciese un milagro por su hijo que estaba endemoniado, aquel hombre le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Tú que estás orando en este momento, de repente vas a empezar a entender la dimensión de Dios que está disponible para tu vida. Se va a ir esa incredulidad. Y a través de la fe se va a poder dar una fe de ti, que lo que pensaba que las cosas, que la respuesta que no podías tener, los problemas que no podían solucionarse, se van a solucionar. Se van a solucionar. Aleluya, porque serás investido de una fe por un momento y un de repente de Dios en tu vida. Muy rápidamente conozcamos como en algunos personajes bíblicos estos dos grandes eventos de la omnipotencia de Dios, momentum y el de repente divino, se manifestaron en ellos. Moisés, diga conmigo Moisés, cuyo significado es sacado o tomado de las aguas. Ya ustedes conocen la historia. Estaba en un desierto, frustrado, decepcionado. Un hombre que tenía todas las proyecciones para ser príncipe heredero de uno de los imperios más lúcidos de la humanidad, que es el imperio egipcio. Hasta hoy hay vestigios, las pirámides, y todavía hoy la ciencia arqueológica sigue descubriendo grandes tumbas de los faraones. Bueno, Moisés era el príncipe heredero. Y entiendo yo que en la enseñanza de los padres le dijeron: tú estás en Egipcio, tú fuiste adoptado como un hijo más por la princesa heredera, tú vas a heredar, pero tú no eres de ese pueblo, tú perteneces a otro pueblo. Es como cuando usted está metido en una reunión y empiezan ahí a sacar chistes rojos, chistes groseros. Cada uno empieza a contar sus dramas, sus cosas, sus carnalidades, y dentro de usted hay una voz que te dice: tú no eres de aquí. Y hay algunos amigos y amigas que dicen algunos chistes rojos y groseros que provocan reír, y a ti como que la cosa te provoca. A mí me ha pasado, te provoca y dice: Emilio, no puedes reírte aquí porque tú sabes que tú tienes el testimonio. Hay veces que la cosa se hace tan jocosa que tú tienes que reírte para adentro, pero no para afuera, porque pierdes el testimonio. Este hombre entró en una reflexión y dijo: esto no es lo mío. Hizo un acto indebido en defensa de un hebreo, mató a un soldado egipcio. Se fue 40 años en el desierto, frustrado, decepcionado. Yo me imagino con un montón de pensamientos aquí en la cabeza. ¿Y qué hice yo? Y ahora estoy aquí pastoreando las ovejas de mi suegro. Y no fue rápido, 40 años allí. Oigamos la historia rápidamente. Éxodo 3, 1 al 6. Apacentando Moisés a las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo a Jehová y veré esta grande visión. ¿Por qué a causa de la zarza o la leña no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés, después de este momentum con Dios, allí vivió una experiencia profunda que lo cambió. Y alguna gente no necesita ir al psiquiatra ni al psicólogo. Alguna gente lo que necesita es tener una experiencia profunda con Dios. Y no estoy hablando más de los psiquiatras y los psicólogos. No. Pero hay algunas cosas que la va a ordenar es Dios en nuestra vida. Dios. Lo demás serán ayudas aleatorias. Este hombre experimentó un momentum de Dios, una experiencia profunda con el Señor. ¿Cómo es esto? Que veo allí esa hierba que está allí, esas hojarascas, un fuego y no se consumen. El fuego no se apaga, se mantiene. Ya tengo media hora, una hora. Infiero yo en el texto, ¿no? Una hora y no se apaga. Esto es cosa rara. Estoy viendo una visión. Es que estoy dormido. ¿O qué me pasa? Ya estoy al borde de la locura.
No es locura. Es que cuando Dios está tratando con alguien, le enseña cosas como si fuesen de loco. Pero dice San Pablo que lo loco de Dios es más sabio que los sabios del hombre. Si Dios te está tratando, no te pongas a inventar un montón de cosas. Deja que Dios te siga tratando, que Él te va a hablar. Y a lo mejor esta palabra que yo estoy hablando aquí es referente para muchos de los que están aquí. Dios te está hablando. Vas a tener un momentum con Dios. Y después de esa gran experiencia, pasó de dudar a confiar y a creerle a Jehová, al Dios de sus padres. Desarrolló una fe gigante que lo llevó a hacer prodigios, milagros y sanidades. Después de ese momentum, después de ser el cobardizo, el temeroso, el lleno de dudas, se convirtió en el gran legislador. 5 libros de la Biblia, lo que se llama el Pentateuco, y fue el libertador de su pueblo hebreo. Y Jesús le definió como el hombre más manso de la tierra. El otro personaje que en la Biblia yo consigo, hay muchos, pero por economía del tiempo, del Antiguo Testamento voy a mencionar 2. David. Diga conmigo David. Que el nombre de su significado es amado. Era el último de 8 hermanos, hijo de Isaí. Los demás hermanos se habían ido a servir al rey como soldados, y él, como el último, el padre le asignó cuidar las ovejas en la montaña, y allí se mantuvo. Pero un buen día el papá oye rumores de guerra y llama entonces a David y le dice: anda a llevar a tus hermanos provisiones, y por favor, y tráeme noticia. Porque todo padre se preocupa cuando hay peligro en la ciudad, cuando hay peligro en el país. Todos los padres que estamos aquí, que tenemos hijos en las naciones, estamos preocupados por nuestros hijos. Todos los padres y familiares que estamos aquí, que tenemos algunos hijos en Estados Unidos, nos preocupamos cuando vemos la noticia o las leemos sobre los operativos de migración del ICE. Nos preocupamos porque es lo que hace un padre. Un padre se preocupa. El padre preocupado y agarró a su hijo, que tenía 17 años. Se cree que en este momento David tenía 17 años, y le dice: toma, llévale provisiones a tus hermanos, por favor, entrevístate con ellos y ven y dime, porque estoy oyendo que hay rumores de guerra. Y usted sabe que cuando hay guerra, quienes mueren son los inocentes. Bueno, y es mandado llevar a las provisiones. David pues fue. Y cuando está llegando, porque como había una convocatoria de guerra, estaban los filisteos con su gran representante llamado el gigante Goliat, desafiando a un soldado, un defensor de Israel, que le hiciese frente, que perdiera iba a ser esclavo del ganador. Estaba esa realidad. Y justo en ese momento, cuando David llega, el gran guerrero filisteo, el gran gigante y el gran paladín, ese héroe de guerra con un currículo espectacular, invicto, estaba desafiando a Israel, insultándoles, maldiciéndoles y lanzando improperios referente a su Dios. Todos los soldados hebreos, incluyendo al rey Saúl, todos tenían miedo, y nadie salía a aceptar el reto y enfrentarlo. Y aún dice la escritura, el registro bíblico, que cuando él salía, muchos huían a las cuevas. Y justo en ese momento llegó David. Y David tuvo un momentum. Diga conmigo, momentum. Ese suceso inesperado de parte de Dios que vas a tener en tu vida. Y cuando David oye esto, a ese paladín
Y el rey y sus hermanos y David habla. Y entonces la llenura del poder de Dios. Y dijo: ¿y qué le van a dar al que se atreviere a desafiar a este gigante, a este incircunciso, que se ha atrevido a ofender el nombre de nuestro Dios y a los escuadrones de Israel a desafiarlo? ¿Qué le van a dar? Cállate la boca. Y vino el hermano mayor: cállate la boca, tú siempre estás metido. El que tiene experiencia con Dios y sabe la victoria que Dios le ha dado, sabe cómo hablar con propiedad. ¿Cuántos dicen amén? Porque el espiritual juzga todas las cosas, y el espiritual juzga todas las cosas, y él no es juzgado por nadie. Porque el que tiene experiencia con Dios sabe que Dios responde, sabe lo que es capaz de Dios de hacer en su vida. Cállate. Y yo: no, ¿cómo yo me voy a callar? Yo viniste a burlarte de nosotros, ¿verdad? Yo no vine a burlarme. Yo sencillamente, yo tengo un currículo también. Yo estoy en la montaña. Ustedes están aquí en el Egipto, pero yo estoy en la montaña. Yo soy un imberbe, soy un muchacho, está bien. Y todo ese alboroto lo llevó al rey. Mira, rey, allá está un muchacho ya que dice. Y el rey le dice: ¿tú eres? No, hijo, tú eres pan comido para ese hombre experimentado de guerra. No me confunda ni me malentienda, rey. Con el respeto y la reverencia le hago. Mire, yo soy pastor de las ovejas. Y allá en la montaña, cuando venía un león y cuando venía un oso o una bestia salvaje y me agarraba una oveja, yo me iba detrás de ella, le quitaba mi oveja de su fauce y mataba al león. Ese es mi currículo. El Dios que me ayudaba allá a cuidar las ovejas de mi padre, creo que me va a ayudar a vencer a este gigantón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alábalo pues. Yo creo que hay mucha gente que en este año va a ser ayudados por Dios. Van a ser ayudados por Dios. Van a ser ayudados por Dios. Van a ser ayudados por Dios. Y después de la honra viene un momentum de Dios para tu vida. De ese momento, David, el rey, no pudo con eso. Bueno, que no perdemos nada. Si se muere, ya han muerto unos cuantos. No perdemos nada. Le dio el armamento de él, experimentado. No, ese armamento para mí no estoy acostumbrado. El armamento pesa mucho. Yo sé cómo Dios a mí me defiende. Yo sé los armamentos que yo tengo por ahí. ¿Qué tienes tú allí? Tranquilo, yo tengo mi fe en Dios. Tengo esta onda y tengo 5 piedras. Y cuando se dio el combate, la batalla, allá está el gigante Goliat y le dijo: ¿acaso que tú soy yo, perro, para que tú vengas a golpearme con piedra? Aquí está mi jabalina. Y cuando se dio el combate, David dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos, el que me libró en la montaña me libra. Aquí una sola piedra bastó. Y el soldado, ahora como las indumentarias de guerra son espectaculares, son gente blindada, una cosa espectacular. Bueno, este hombre estaba blindado y tenía solo un orificio en donde podía hacérsele un efecto mortal. Y exactamente, y cómo así llega allí. Aquí tenía un orificio en su casco acerado. Y exactamente David se dispone el combate. Cada quien se dio. Porque muchas veces usted en el día del combate tú no puedes quedarte dormido. Vamos a esperar para ver qué hace Dios. No. Dios no va a hacer nada si tú no te activas. Tienes que activarte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios no va a hacer nada en tu grupo familiar y en tu sector si tú no te activas. Tienes que activarte. Tienes que organizar, tienes que planear, tienes que corregir. Tienes que decirle a tus líderes: esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, esto está bien, vamos a apoderarlo. Tienes que activarte, porque solamente el poder de Dios allí se va a activar. Algunos se van a poner bravos. Bueno, yo espero que Dios te dé gracia, sabiduría y autoridad para que lo hagas. ¿Ya? Lanzó su onda. Nadie podía dirigir. ¿Cuál era la parte débil? Aquella famosa historia de Aquiles. ¿Se recuerdan? Aquiles, la historia de Aquiles. ¿Verdad? Aquiles, aquella lucha mitológica. Solamente fueron a él y lo bañaron allá en el mar de la invencibilidad. Y Aquiles, wow, pero solamente cuando lo agarraron por aquí. ¿Cómo se llama esto, Mano Camacho? El talón. De allí donde le agarró la diosa que lo fueron a bañar, ahí quedó libre. Y exactamente en la guerra, alguien tiró una lanza y le cayó a Aquiles en el pedazo del talón donde no tenía protección. Por eso se llama el talón de Aquiles.
Y allí fue la piedra, pero no fue la piedra lanzada por David. David la lanzó, pero el Espíritu Santo la guió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios va a guiar lo que tú haces. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú no puedes cambiar el corazón de tu hijo rebelde, de esa muchacha rebelde, tú no puedes cambiarlo. Pero lanza la piedra en el nombre del Señor. El Señor sabe cómo tocarla, cómo quebrarla. Y si se te va a escapar de la casa, se te va a escapar de la casa. Pero cuando venga herida te va a decir: mamá, papá, perdóname. Porque queramos o no queramos, algunos hijos se van a escapar de la casa. Tú que me estás viendo aquí, hijo, no te escapes de la casa. No seas rebelde ni con tu más. Papá y mamá, con todo lo imperfecto que son, quieren tu bien. Y la experiencia de ellos te va a ayudar a triunfar. Aunque papá y mamá tienen espinas, y tienen espinas. Tu papá y tu mamá no pueden entenderte en algunas cosas. Tu papá y tu mamá no pueden ser tus amigos. Tu papá y tu mamá te quieren más que un amigo. Tu papá y tu mamá son la autoridad que te van a ayudar a triunfar en la vida. Al nombre de Cristo. ¿Y qué hacemos ahora? Dicen algunas mamás y unos papás: ¿y qué hacemos que la muchacha, la niña? ¿Y qué hacemos? ¿Que quiere irse todo el tiempo con una pijamada? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ella quiere hacer lo que le están invitando. Ella va a hacer. Y aunque se retuerza y él se retuerza, él va a hacer bajo tu dirección. Déjate guiar por el poder del Señor. Y si él o ella tiene algo de Dios en su vida, él y ella va a entender. Ahora, si no tienen nada, van a ser como el hijo pródigo. Se van a ir hasta que toquen fondo, volverán. Que Dios nos guarde, nos proteja de tocar fondo en la vida. Este momentum llevó a este muchacho a convertirse en un guerrero exitoso, en un valiente, en un héroe, en un adorador, en un escritor de salmos, profeta, y a estar en el árbol genealógico del mismo Jesucristo. Al nombre de Cristo, diga conmigo: momentum de Dios que cambian los escenarios. El otro gran evento que viene después de la honra de parte de Dios, que manifestará el poder de Dios en función de la iglesia y sus hijos, se conoce como el de repente de Dios. Diga conmigo: el de repente de Dios. Diga conmigo: Dios, hazme participante de un tú de repente. Ese otro evento se conoce, como ya lo dije, como el de repente de Dios. Y viene de un término griego que es alpanó. Y significa suceso inesperado. Sin darse cuenta, pasará, y repentino. De allí viene el término de repente de alpanó. Un de repente de Dios es cuando se manifiesta el poder divino, rompiendo lo normal y manifestándose los portentos de Dios. Usted ha oído decir: es que yo no puedo, la cosa está más ruda, la cosa está muy difícil. Usted ha oído decir a los líderes: no, es que nadie va a mi grupo familiar. ¿Y cómo vamos a hacer esto, pastor? ¿Cómo hacer lo uno? ¿Cómo hacer lo otro? Esa enfermedad crónica, esa situación. Tú dices: ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, el de repente de Dios, cuando se manifiesta con su poder, rompe lo normal. Y en este año a un montón de gente que me está yendo aquí le van a romper la vida normal. No, usted no me entendió. Te van a romper la vida normal. Y tú tienes que estar preparado para que te rompan tu vida normal. Cuando alguien se arrepiente, su vida normal se la rompen. No, pero es que no entiendo. Mira lo uno, mira lo otro. Bueno, pero y ahora tengo tantas obligaciones. Tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que buscar, tengo que luchar conmigo mismo. Porque antes yo decía así y deshacía, y en la casa me hacían y yo decía tres y todo el mundo se callaba, pero ahora no. Porque ahora el de repente de Dios viene a cambiar tu vida normal. Tienes que entender en el de repente de Dios que puede cambiar tu cosa en tu grupo familiar, en tus líderes, en tu sector, en la iglesia. Ojalá que un día de esto el de repente de Dios se transformara en un culto aquí, y desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde un mover del poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Oh, gloria al Señor!
Y que de repente a ti a medianoche te toquen así y no te levantes como cuando uno se levanta con una pesadilla, sino te levantes con una expectación de orar. ¿Y qué me está pasando? El de repente Dios te está llamando para que rompa tu dormir normal, porque quiere tenerte contigo en vigilia, quiere tenerte en una administración contigo, quiere un trato contigo, porque en esas horas va a haber un mover del poder de Dios en tu vida. Le reafirmo lo anteriormente dicho. Entonces un de repente de Dios es cuando se manifiesta el poder divino, rompiendo lo normal y manifestando los portentos de Dios. Como dice aquel viejo canto: oh poder de Dios, ven sobre mí. En la Biblia hay muchos sucesos, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, que hablan del de repente divino, el de repente de Dios, que describen los de repente de la deidad divina en función de su iglesia e hijos. Créalo, Dios va siempre a hacer esto en función de la iglesia. Ante que Dios opere en el país, Dios va a operar en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no me hablo de estructura ni de nombre, me hablo de miembros, de personas dentro de un ambiente heterogéneo. Niños, niñas, jovencitos, jóvenes adultos, hombres, mujeres, casados, solteros, viudos, separados, personas adultas, ancianos y ancianas. Eso significa para mí iglesia. Pero hay individualidades en la cual Dios también va a obrar. Porque yo estoy aquí predicando delante de la iglesia congregada, pero cada uno de ustedes tiene una individualidad y tienen realidades y tienen situaciones y tienen problemas. Los hermanos nuevos que están empezando tienen un montón de confusiones aquí en la mente. Y hay algunos más viejos, están confundidos, algunos están fríos, algunos están siendo arrastrados, algunos están siendo desanimados por el producto, que no han podido resolver ese problema de casa, ese problema de empleo, ese problema de ingresos. No han podido resolver ese problema con la enfermedad crónica que drena todos los recursos que llegan a casa. Allí Dios va a tratar contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y vas a tener un de repente de Dios. Vas a tener una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Te van a suspender lo normal y te van a meter en un mover extraordinario. Vamos a la Biblia. Hechos 2, 1 al 4. Iglesia congregada. Jesús le dice a 500 de sus seguidores después de la resurrección: no se vayan a sus diferentes sitios de origen, quédense aquí en Jerusalén. Y habían contratado un lugar que se llamaba el aposento alto. Y dice, y María estaba con los apóstoles en el aposento alto. Estaban allí. Quédense allí. 500. Pero cuando hay una multitud empiezan a disuadirse, que las cosas, usted le han dicho algo, y que allí van a dar una oferta, que allí van a dar esto, que hay allá en la alcaldía una inscripción porque viene un aumento de alguna pensión, etcétera. Entonces todo el mundo se va, pero pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, las taquillas no la han abierto nada, y mucha gente empieza a disuadirse y se va. Bueno, se fueron 380, quedaron 120. Por eso es el famoso canto que dice: 120 estaban allá en Jerusalén. Mi coro está medio apagado. Se quedaron 120. 120. Dios bendice a los fieles. Y después de la fidelidad y la honra, ¿qué viene? Honra. Y la honra trae la mirada y la liberación del poder de Dios. Primer gran evento en el Nuevo Testamento que describe un de repente de Dios es el descenso del Espíritu Santo sobre la naciente iglesia en el aposento alto por primera vez. Vayamos a la cita bíblica. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sigue haciendo. Sigue consagrándote. Sigue portándote bien para Dios. Rompe tu estructura. Renuncia a la vida de pecado.
Renuncia a lo que siempre te han acusado. Es que tú siempre eres así. Renuncia. Chicos, ¿por qué si tienes que ir a servir? ¿Por qué tienes que ir protestando? Todos los demás dicen que sí, pero a ti hay que darte una cantaleta. Pues entonces dices que sí, te quedamos esperando y no vienes. Y cuando vienes, caminando a los demás con una repuñadera. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Diga conmigo, unidad perfecta. Diga conmigo, la unidad perfecta la aprueba Dios y la bendice Dios. Los 380 eran los conflictivos. Se fueron. Preocúpate que si alguna gente se te va, que se te vaya la gente. No porque tú eres un complicado y enrollado y una persona obtusa. Que se te vaya la gente porque no quiere meterse en el orden, en la visión. Alábelo si puede, pues. Porque yo sé lo que he hablado es duro. Y entonces viene haciendo, porque tú y yo tenemos que hacer algunas cosas. Elías, y dice que el altar estaba desordenado, estaba disperso. Y Elías mandó a ordenar. No vino Dios, no vinieron los ángeles, porque alguna gente espera que sea Dios. Algunos evangélicos son místicos. Puro orar, puro orar, puro orar, puro orar. ¿Quieres ser líder? No. Y un hombre y una mujer de oración. ¿Quieres ser de ayuda? No. Bueno, y tú no eres de oración. Entonces eres un místico espiritual. Los santones del Himalaya, los budistas del Himalaya, dicen que están en la falda de la montaña. Usted lo ve flaco así, ¿ve? Flaco, flaco así. Entonces, la montaña del Himalaya haciendo sus oraciones e inhalando el oxígeno puro. Y usted lo mira así. Y por eso que agarran un grado de santidad dentro del contexto de su religión. ¿No? Eso se llama misticismo. ¿No? Tú puedes ser espiritual y comer caraota. No, ahora yo no como eso porque ahora soy espiritual. ¿Quién te ha dicho eso? Me cuento camino. Usted puede ser espiritual e irse a practicar el deporte que te agrada. Pero allá practicando el deporte que te agrada, saben de que tú eres un hombre y una mujer único, especial. Tiene testimonio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No hay grosería, no hay maldiciones, no hay pelea. Al nombre de Cristo. Puedes estar con tu esposo, con tu esposa en una reunión de no cristianos, pero allí todos van a distinguirte. Y él y ella es diferente. ¿Qué eres tú? Y cuando te dan la oportunidad de hablar, tú vas a hablar. Sí, yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Yo soy embajador del reino de los cielos. Con razón. Entonces empiezan a decirte, mi papá, mi mamá, mi abuelo, un tío, un amigo y amiga son. ¿Te parece? Claro, es que lo que estamos alineados por el poder del Espíritu Santo, nos parecemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ya no como Juan Gabriel, ¿te parece tanto a mí? No, nos parecemos a los santos que describe la Biblia. Alguna justicia, algunas obras de algunas esposas para ganarse a su familia, a sus esposos, tienen que estar por encima de ellos. Usted no puede decir, porque tú eres duro, vas a ver ahora una mujer dura. No. Lo terrible que le puede pasar a una mujer es que se le pare a su esposo retándolo como un hombre más, siendo yo una mujer. Tú me estás retando. Si era ahora duro Willy 1, duro, ahora va a ser duro Willy 2. Vas a conocer, porque el hombre carnal es terrible, hermano. Mujer, vete a la presencia del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Déjalo que Dios lo quiebre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Déjalo, pone la lanza allí, papi, mi amor. Síguele atendiendo, síguele dándole cariñito. Y en la noche, no le quites el fuego en el altar. Yo puedo percibir que aquí hay esposos y esposas que son entendidos y entendidas. Así es. Deja. En casa, Marlene y yo le decíamos a nuestros hijos, hijo, usted no podemos ponerle a usted un policía ni un detective.
Si usted creyó al Señor realmente, usted creyó al Señor y usted es un genuino hijo de Dios, usted es evangélico, en ti está el Espíritu Santo. Usted no va a hacer nada, nada. Y si usted lo hace y no dice, mire, a nosotros nos conoce un montón de gente. Y si no nos lo dice la gente, Dios nos lo va a decir. Marque a su familia como un hombre, como un padre, como una madre espiritual. Con el de repente. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Al nombre de Cristo. Y en este año creo que Dios nos va a dar también varios de repente. Oh, gloria al Señor. Y después de la honra que viene, un de repente de Dios para nuestras vidas. El de repente del Señor Jesucristo, así fue, se apareció el Señor. Hay otra persona que a mí me llama poderosamente la atención, que es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se define como un radical de su línea religiosa del judaísmo y el fariseísmo. Un radical, un consagrado por la causa, un eminente y un egresado de la Universidad de Tarso. Pero un radical, ¿sabe lo más terrible? Un radical, porque el radical no entiende. El radical mata creyendo que está haciendo lo bueno y que está agradando a Dios. El radical. Por eso las células terroristas de los musulmanes, ellos creen que están agradando a Dios, porque la teología de ellos dice que si tú matas a un infiel que no es igual a tu religión, en el paraíso te espera un harén de mujeres y muchos bienes. Por supuesto que es una enseñanza diabólica. Este hombre era así. Y dice, y fue testigo de la primera muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y dice que estaba allí y consentía en la muerte. Pero después se le metió un espíritu y empezó a perseguir a la iglesia en Jerusalén y fuera de Jerusalén. Tenía tanta influencia que llegó a las primeras autoridades para que le dieran carta en blanco. En otras palabras, lo que él hiciera, ellos lo avalaban, porque él era un representante digno de la causa, defensora de la fe de Dios genuina para ellos. Y dice que se enroló en esa empresa. Oigamos el relato bíblico. Hechos 9, 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para que la sinagoga que estaba en Damasco actualmente, y sigue siendo la capital del actual país, Siria, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, óigame, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ahí viene, después de la honra, en este caso el acto es de conversión, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay enemigos de la iglesia que van a cambiar de postura solamente con un de repente de Dios. Aquí Dios no está honrando a Saulo porque era el perseguidor, no, está honrando a la iglesia que estaba en el aposento alto, indefensos, siendo martirizados,
siendo muertos, expropiados sus propiedades y encarcelados. Dios está honrando. Cuando la iglesia oyó que Pablo se había convertido, no creían, pero otros daban gloria y honra al Señor. Y cuando vieron al apóstol Pablo dar paso y convertirse en un hombre de Dios, en un paladín, dijeron: Dios ha honrado la oración de su pueblo. Y en este año Dios va a honrar la oración de su pueblo. En este año Dios va a honrar la oración de los padres, de las madres. Dios va a honrar la oración de los hombres y de las mujeres. Dios va a honrar la obra de los emprendedores. De repente de Dios cambia los escenarios. Y último escenario, para aquellos que nos gusta adorar y alabar en medio de la crisis. Porque es difícil orar y adorar y alabar a Dios y decir amén, decir aleluya con un dolor. ¿Cómo decía? Aleluya. Eso es muy rudo. Es muy rudo adorar en una carestía difícil, hermano. Donde tú sabes, donde no hay para mañana. Y el niño y la niña te va a decir: papá, para el transporte, el uniforme, lo uno y lo otro y lo otro. Y esa cosa terrible para un padre responsable, el no tener para proveer para lo mínimo en su casa. Y una madre, es muy terrible. Es muy terrible. Hay otras situaciones de padecimiento que tienen otras personas con sus parejas. Hay esposas que le hacen la vida imposible a sus esposos. No creen que sus esposos están en un proceso del Señor. Y hay esposas, bueno, que le hacen la vida, y hay esposos que le hacen la vida imposible a sus esposas. Hay hombres que le dicen a su esposa: yo te amo a ti, pero a ese evangelio, a esos evangélicos y a ese pastor y a esa iglesia la quiero, pero la quiero bien lejos. ¿Cómo haces tú para cambiar la mentalidad de ese esposo, de ese hombre? ¿Cómo la haces? Sigue orando, sigue honrando, sigue siendo fiel, sigue manteniendo tu testimonio, que Dios se va a encargar de darle un de repente a él. Y aquí usted se imagina estar en la cárcel. Ahora Pablo, convertido en apóstol, con su aliado Silas. Estaré en la cárcel a causa por predicar el evangelio, porque vinieron otros judíos, le levantaron un mal testimonio y lo metieron en la cárcel y lo golpearon y lo pusieron en el cepo, unas cadenas en los pies y en las manos, ahí en el cepo, allí en la aflicción. Y San Pedro dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, y allí en el cepo. Pero oiga lo que dice el relato sagrado, Hechos 16, 25 al 26. Pero a medianoche, ¿cuándo era? Dice que sale la llorona a medianoche. Salen los fantasmas, a medianoche salen los demonios, a medianoche se hacen los pactos, en el corte de un día para otro día. Pero a medianoche, mire lo que se hace, lo que Dios honra. Orando Pablo y Silas, acompañaban la oración, ¿no? Ok, con esto cantaban himnos a Dios. Hay algunos hermanos que hay que cambiarle el CD, hay que ponerle allá en el disco duro un nuevo software. Lo que tienen es pura quejabanza. ¡Ay! 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 Cambia la quejabanza en medio de tribulación por la alabanza. Al nombre de Cristo. Diga que está a su lado: cambia ese espíritu y esa actitud de queja. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Lo que tú haces en tu entorno social, los demás te están mirando y te están oyendo. Entonces sobrevino de repente. ¿Qué sobrevino? De repente un mover de Dios. Se desató, se liberó el portento divino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y cuando el portento divino se libera, al nombre de Cristo, cuando el portento divino se libera el poder de Dios. Y cuando se libera el poder de Dios, algo pasa.
Y en este año se te va a liberar el poder de Dios, porque algo pasa en tu vida, algo pasa en tu economía, algo pasa en tu salud, algo pasa en tus grupos. Gloria al Señor. Y los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No es un momento de una casualidad. No, porque un movimiento telúrico o las capas tectónicas de la tierra es cuando se mueven y se ajustan y destruye. Pero cuando el terremoto es ocasionado por un de repente de Dios, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Hay un armamento que las naciones tienen ahora que destruye solamente la naturaleza humana. Los objetos materiales, las edificaciones, no lo destruye. Bueno, si eso lo hace el hombre, el Espíritu Santo de Dios puede crear un terremoto, sacudir todo aquello. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y tiene tanto poder que exactamente tenían la llave para quitarle el cepo y para quitarle aquí, para quitarle allá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En este año va a haber portento de Dios para mucha gente. ¿Qué viene después de la honra? El portento de Dios. Un de repente de Dios para tu vida. Al nombre de Cristo. Ahora, cuando Dios manifiesta su poder, de parte de Él se va a traducir ese poder en un momentum y en un de repente. Y cuando eso pasa, es para liberar y manifestar su omnipotencia en función de su pueblo. ¿Usted es pueblo de Dios? En función de ti se va a liberar, se va a manifestar un momentum y un de repente de Dios, de su pueblo, de su iglesia, de una persona y de una familia temerosa. Habrá momentum y de repente de Dios para cada uno de nosotros. Después de la honra que viene, un de repente y un momentum de Dios, donde será liberado el poder de Dios a favor de su iglesia. Soy un fiel creyente que aquí hay personas que van a ser receptoras de un momentum y de un de repente de Dios. Tu vida de oración, tu vigilia, tu ayuno, tu servicio y tu honra será recompensado con un mover de Dios que va a liberar el poder de Dios a tu favor, para tu beneficio. Gloria a Dios. Lo que crees que no era, sí será. Creo que muchos recibirán milagros. Oh, gloria al nombre del Señor. Recibirán sanidades. Y ese ciclo de enfermedades crónicas serán quebradas, serán expulsadas, serán erradicadas de tu cuerpo. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, tendrás un de repente, tendrás un momento del poder de Dios obrando en tu vida. La renovación, la llenura espiritual y manifestación de los dones en muchos se harán presentes. Derrotaremos el raquitismo espiritual. Se va en el nombre del Señor. No puede ser que alguien se pare en el grupo familiar sin preparación previa y sin nada, hace allí un ráspalo, un vuelta y vuelta, como dicen allá los restaurantes de la carretera. Cuando se para un camionero en la carretera y le dice a la señora del restaurante: dame un vuelta y vuelta. ¿Cómo va a ser eso? Que tú vas a tu grupo familiar y la gente va a tu grupo familiar y tú no dices que hay amigo, vas a dar un vuelta y vuelta, un raspadito. El mismo amigo tiene discernimiento que tú no te preparaste. No puede ser eso. No puede ser eso. Pero en este año, en ese momento y de repente se va a ir el raquitismo espiritual. Se va en el nombre del Señor. Se va en el nombre del Señor. Dios te va a poner sabor y sazón en tu palabra, sabor y sazón en tu consejería, sabor y sazón en lo que haces, sabor y sazón en tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En ese dos grandes eventos que van a manifestar, a liberar el poder de Dios en función de una persona, de la iglesia y en función de una familia. Las ataduras se van a disolver.
Mi largo de mi vida cristiana, por experiencia propia y después experiencia de práctica de servicio, por muchos años, muchos hijos de Dios y servidores viven en algunas áreas de su vida con ataduras. Pero yo creo que se van a disolver. ¿Me estás entendiendo? Se van a disolver. Gloria al Señor. Tus flaquezas, tus fallas y metidas de pata serán superadas en el nombre del Señor. No te van a conocer de ahora en adelante, después de esos dos grandes eventos en tu vida. El momento en el de repente de Dios que vas a tener, no te van a conocer ella o él, el flaco, el mete la pata, el complicado, el difícil, el que no puede ver. Decía mi tía mamá, una escoba con falda porque se le ponen los ojos como un par de huevos fritos. Ahora te van a conocer y van a decir, él y ella es una persona fuerte, firme, pertenece a su vida pasado, pero después de una experiencia ha cambiado, ha transformado. Serás una persona de confianza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un hombre de confianza, una mujer de confianza. Tus flaquezas, fallas y metidas de patas serán cosas del pasado. ¿Usted lo cree? Diga conmigo, lo creo. Y tus fuerzas serán aumentadas después que uno de los eventos te pase en tu vida. Gloria a Dios. Pues todos grandes eventos, problemas difíciles del hogar, de la familia y del matrimonio. Vemos rostros, pero más no vemos corazones. Vemos acciones, pero no conocemos lo que hay en la mente. Pero Dios sí sabe. Esos problemas difíciles del hogar. Hay gente que tiene un corazón genuino para servir abnegadamente, pero tienen problemas difíciles en el hogar. Tienen problemas difíciles con una de las dos personas, pareja, él o ella. Difícil, hermano. Y el hombre y la mujer de Dios, pero tienen allí, hermano, ese enviado de Satanás, como decía San Pablo, porque se me ha sido enviado un agente de Satanás para que me golpee en la familia. Oh, Dios del cielo, familia, hay veces que se mete allí, no sé si se mete Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3, y usted mira ese rollero, ese problema terrible problema, hermano, papá, mamá, hijo, y son de la iglesia, son gente que sirven, ofrendan y diezman, pero el diablo lo tiene fregado allí con esos problemas. No sabe cuándo eso fue como un reguero de pólvora, hermano. Se prendió aquella cosa y todo el mundo se enciende. Y el diablo gozándose. En este año, en alguno de estos dos eventos, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria, mujer o hombre. Dios te va a dar la victoria, esposo y esposa. Dios te va a dar la victoria, familia. Dios te va a dar la victoria. Gloria a Dios. Y en medio de esa realidad, en la familia, y el fantasma del divorcio se irá con el momentum o el de repente de Dios. Yo debo decir, no es la voluntad de Dios el divorcio. Y si usted es creyente y se casó en el evangelio o viene de allá, luche. Porque Dios aprueba al hombre y a la mujer que lucha por su matrimonio. Es verdad, reconozco en el tiempo. Solamente 3 veces en mi vida de pastor le he aconsejado a él o a ella, divórciese. Y qué bueno es saber que los 3 consejos que le di a él o a ella, divórciese, sepárese. Ya con él o con ella no hay posibilidad de reconcilio, no hay posibilidad de restauración. Cuando tú asumes que por los 4 costados no hay posibilidad de negociación de nada, es mejor la paz que la violencia. Aunque Jesús define como el único causal para el divorcio es la infidelidad, llámese adulterio o llámese fornicación. Pero con el espacio del tiempo he podido percibir que para la cultura judía era ese, pero para nuestro hay otros causales legítimos para que un hombre o una mujer, hijos de Dios, diga ya no más.
Mejor prefiero vivir en paz. Esto es muy rudo lo que estoy hablando. Pero creo firmemente que el fantasma del divorcio se irá con el mover de Dios en tu vida. Al nombre de Cristo, diga conmigo: divorcio, fuera de mi vida, de mi familia. Diga conmigo: lo que está desajustado en mi matrimonio y en mi familia, diga conmigo, se ordena, se arregla, y lo malo se va. Levante la mano para darle la gloria a Dios. Y para los que servimos en la obra del Señor, el crecimiento para tu sector, grupo familiar y dependencia se hará presente. Porque el crecimiento se hará presente para ti, pastor, para ti, supervisor, para ti, líder, para ti, equipo de trabajo, para ti, grupo familiar. Haga lo necesario, cambie, dele un revolcón allí a su grupo familiar, ordénelo, arréglelo, prepare bien buena palabra, prepare buen refrigerio, prepare buenos proverbios, prepárelo. Haga usted eso, que la conversión y el fuego viene de arriba. Haga el evangelismo, que la gente va a llegar. Y esto pasa cuando hay un pueblo, hay una iglesia y hay una persona que oye la palabra, la cree, la obedece, sirve y está dispuesto a honrar a Dios. Iglesia. Después de la honra, ¿qué viene? Viene un de repente de Dios para tu vida. Y viene un mover de Dios para tu vida. Viene un momentum de Dios para tu vida, que va a liberar el poder de Dios. Y va a hacer lo que tú estás pidiendo. Y tus oraciones serán respondidas en el nombre del Señor. Me gustaría saber si aquí está un amigo y una amiga. Me gustaría saber si quieres ser participante de un de repente y un momentum de Dios. Aquí está un amigo, está una amiga. Ah, qué bueno, gracias. Está un amigo, está una amiga, está un señor, está una señora, está un familiar de algún hermano o una hermana. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendiga a Dios. Bendiga a Dios. Bendiga a Dios. Haz tu buen accionar. Gloria a Dios. Espíritu de poder, gloria a Dios. Santo. Alábalo, Señor. Alaba al Señor, alaba al Señor. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí está, Señor, haz la obra tuya. Espíritu de poder, espíritu de poder, espíritu de poder, en el nombre de Jesús. Bendígalo a él, Dios. Sello esta vida de este joven para ti, Señor. Distínguete, hijo, por ser diferente a los demás, en creer, obedecer y honrar a Dios. Y vendrá para ti respuesta de Dios. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Padre. En el nombre de Jesús, atrévete a ser fiel. Y a los que son fieles, Dios los honra, Dios los bendice.